Imagínese despertar en un mundo donde todas las naciones finalmente han llegado a un acuerdo. No un acuerdo cualquiera, sino un pacto global, una promesa de paz, igualdad y justicia para todas las personas de la Tierra. Los líderes de los países más grandes, incluidos aquellos que históricamente se han enfrentado en guerras, se dieron la mano ante las cámaras del mundo. La esperanza de un nuevo comienzo se transmitió a miles de millones de personas y, por un breve momento, pareció como si los días de conflicto y caos finalmente hubieran quedado atrás. Pero yo os pregunto, ¿son realmente las cosas lo que parecen? ¿Es posible que esta promesa de paz sea en realidad un presagio de algo mucho más oscuro? ¿Alguna vez te has preguntado qué podría haber detrás de estas alianzas aparentemente bien intencionadas? Piénselo, a lo largo de la historia, muchos de los momentos más catastróficos para la humanidad han estado precedidos por promesas de orden y prosperidad. Desde el surgimiento de los grandes imperios hasta las revoluciones modernas, ¿cuántas veces se nos ha prometido seguridad a cambio de libertad? ¿Qué estamos aceptando realmente cuando ponemos nuestro destino en manos de una única entidad global? En las últimas semanas se firmó un pacto en las Naciones Unidas que reunió a líderes de 193 países. Fue anunciado como el Pacto para el Futuro, un documento que traza un camino para erradicar el hambre, reducir la desigualdad y garantizar la paz mundial. Los titulares de todo el mundo celebraron el acuerdo como un hito histórico, un símbolo de que finalmente estamos unidos detrás de un objetivo común. Pero si miramos más de cerca, las capas de estas buenas noticias comienzan a desmoronarse. Algunos líderes, como el presidente ruso Vladimir Putin, elogiaron el pacto como el comienzo de un orden mundial nuevo y más justo. Por otro lado, el presidente de Argentina, Javier Milei, fue uno de los pocos que se pronunció en contra del acuerdo. Cuestionó las verdaderas intenciones detrás del pacto y advirtió sobre los peligros de centralizar tanto poder en una sola organización. ¿Sabe algo de lo que la mayoría de nosotros aún no nos hemos dado cuenta? ¿Significa realmente este pacto una nueva era de paz y cooperación globales? ¿O estamos a punto de entrar en un capítulo oscuro de la historia, en el que acontecimientos que muchos creen que fueron profetizados en la Biblia comienzan a desarrollarse ante nuestros ojos? ¿Has oído hablar del concepto de un gobierno global que dominará a todas las naciones? La Biblia nos advierte de un tiempo de gran tribulación, cuando surgirá un líder carismático que ofrecerá al mundo exactamente lo que quiere: paz, seguridad y estabilidad. Pero detrás de esa promesa se esconde una agenda mucho más peligrosa. Al observar los acontecimientos recientes, es difícil no establecer la conexión. Cada paso hacia este pacto global parece reflejar las advertencias bíblicas sobre el fin de los tiempos. ¿Estamos realmente dispuestos a creer que naciones, muchas de las cuales siempre han estado en desacuerdo, de repente se han unido por un bien mayor? ¿O es esto solo el preludio de algo mucho más grande, algo que muchos de nosotros no estamos preparados para afrontar? Y si este acuerdo no fuera solo una iniciativa política, sino una pieza clave en el tablero escatológico, ¿qué pasa si, en lugar de traer la paz, está preparando el terreno para el surgimiento del anticristo, como creen muchos estudiosos? El libro de Daniel habla de un pacto de 7 años que marcará el comienzo de un periodo de tribulación, y ahora líderes de todo el mundo están firmando documentos que prometen un cambio global en un periodo similar. No parece una coincidencia, ¿verdad? Ahora, imagina estar en medio de esta situación. Imagínese observar cómo las naciones se unen y prometen cambios radicales que en teoría podrían mejorar las vidas de miles de millones. Pero al mismo tiempo, algo en tu corazón te dice que hay más en esto de lo que parece. Crece un sentimiento de inquietud, y es en esta incertidumbre donde el miedo empieza a aparecer.
¿Qué está pasando realmente detrás de escena? ¿Estamos preparados para lo que viene después? Estas son las preguntas que muchos empiezan a hacerse. Y si alguna vez has sentido que hay algo más profundo y oscuro detrás de estos movimientos globales, no estás solo. Hay señales por todas partes e ignorarlas podría ser el mayor error que jamás cometamos. La verdad es que vivimos tiempos de incertidumbre. Acuerdos que antes parecían inofensivos, ahora tienen implicaciones globales que hacen eco de las escrituras. Lo que está en juego no es solo el futuro de una nación, sino el destino de toda la humanidad. ¿Podría este pacto, supuestamente por el bien común, ser en realidad el comienzo de una era de control global? ¿Nos acercamos a un evento apocalíptico? Estas son las preguntas que debemos explorar y la respuesta puede estar más cerca de lo que pensamos. Antes de comenzar, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido importante. Si te gusta este tipo de videos y quieres entender más sobre el fin de los tiempos y las profecías, deja un me gusta. Esto nos ayuda a seguir trayendo más videos como este para usted. Sumerjámonos juntos en este viaje de revelaciones. Con el paso de los días desde la firma del Pacto para el Futuro, algo curioso empezó a suceder. Inicialmente, el mundo recibió el acuerdo con entusiasmo y cierta euforia colectiva. Las redes de comunicación transmiten encendidos discursos de líderes que ensalzan los beneficios de la unidad global. Millones de personas compartieron la noticia en las redes sociales, celebrando lo que parecía el comienzo de una nueva era. Sin embargo, detrás de toda esta brillantez, surgieron voces que cuestionaron el verdadero propósito del pacto. En cafés, iglesias, reuniones familiares y foros en línea resonó la misma pregunta: ¿es esto demasiado bueno para ser verdad? Y como dice el viejo refrán, cuando algo parece demasiado bueno, es hora de prestar atención. Muchos empezaron a preguntarse, ¿por qué ahora? ¿Qué habría pasado para que de repente naciones que habían pasado siglos en conflicto decidieran unirse tan fácilmente bajo una única bandera de paz y cooperación? ¿Era un sueño de utopía o había algo detrás de esas promesas que no se revelaba? Estas dudas no procedían únicamente de los ciudadanos comunes y corrientes. Algunos analistas políticos y líderes religiosos comenzaron a expresar públicamente sus preocupaciones. Señalaron que si bien el pacto prometía un futuro brillante, también sugería un aumento sustancial en el control sobre las naciones. Estaba claro que, para implementar las reformas propuestas, habría una transferencia significativa de poder a una organización central, y esto generó preocupaciones sobre la libertad real de las naciones. ¿Quién tendría exactamente la última palabra sobre el destino de miles de millones de personas? Lo que causó mayor incertidumbre fue la falta de transparencia en algunos puntos clave del pacto. Si bien los objetivos de erradicación del hambre, igualdad social y paz mundial son loables, detalles cruciales sobre cómo estos objetivos se lograrían se omitieron en los discursos y documentos divulgados al público. ¿Qué significó esto en la práctica? ¿Qué tendrían que sacrificar las naciones para alcanzar estos elevados objetivos? Y, lo que es más importante, ¿quién tenía exactamente el control de este nuevo sistema de gobernanza global? En las semanas siguientes, los acalorados discursos en apoyo del pacto comenzaron a dar paso a feroces debates. La creciente preocupación era que el pacto para el futuro, en lugar de traer libertad y prosperidad, estuviera allanando el camino para algo mucho más siniestro. Las teorías de conspiración comenzaron a extenderse como la pólvora. Los más escépticos plantearon la hipótesis de que el pacto sería una preparación para la llegada de una figura poderosa a nivel mundial que tomaría el control total de las naciones. Podría ser que las naciones estén siendo arrastradas hacia una soga invisible, controlada por fuerzas que van mucho más allá del entendimiento común. El escenario mundial, alguna vez visto como un teatro político,
ahora comenzó a aparecer el cumplimiento de antiguas profecías, algo mucho más grande y oscuro de lo que cualquiera podría haber predicho. El surgimiento de estas incertidumbres plantó la semilla de la duda en muchos corazones, pero la duda no quedó ahí. Algunos líderes religiosos han comenzado a mencionar profecías bíblicas que advierten sobre el surgimiento de un gobierno mundial que traería una paz falsa, solo para hundir al mundo en un caos sin precedentes. El pacto para el futuro, con sus ambiciosas promesas y su carácter unificador, parecía encajar perfectamente en este escenario. Era como si estuviéramos viendo cómo se desarrollaba algo que ya había sido profetizado y comenzó a despertar miedo en las mentes y los corazones de millones de personas. Si bien los medios tradicionales insistieron en presentar el pacto como una solución positiva y transformadora, surgieron voces disidentes que pidieron cautela. Entre estas voces, algunas advirtieron que el pacto, en lugar de ser un símbolo de esperanza, podría estar allanando el camino para el control absoluto de una sola entidad sobre el destino de la humanidad. Y así, el mundo entró en una encrucijada. Por un lado, la promesa de un futuro mejor, paz y prosperidad. Por otro, la creciente sospecha de que el pacto podría ser el primer paso hacia algo mucho más peligroso y oscuro, un control que podría transformar por completo la vida tal como la conocemos. A medida que la incertidumbre y el miedo comenzaron a crecer, los ojos se dirigieron a los textos sagrados. Líderes religiosos de diversas partes del mundo comenzaron a pronunciarse advirtiendo que el pacto para el futuro podría, de hecho, ser el cumplimiento de las profecías que se encuentran en la Biblia. Más específicamente, muchos han dirigido su atención al libro de Daniel en el Antiguo Testamento y al libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, donde hay menciones claras de un gobierno global que surgiría al final de los tiempos. En el capítulo 9 del libro de Daniel encontramos una profecía que habla de un pacto con muchos que duraría 7 años. Esta alianza aparentemente sería un período de paz, pero la profecía advierte que a mitad de ese tiempo la alianza se rompería, comenzando un tiempo de tribulación y sufrimiento. Para muchos estudiosos de las Escrituras, este pacto global firmado recientemente por los 193 países en la ONU parecía encajar perfectamente en esta descripción. Los líderes cristianos comenzaron a llamar la atención sobre la similitud entre el acuerdo actual y la profecía de Daniel. Explicaron que en la profecía, un líder carismático, conocido como el Anticristo, haría esta alianza con las naciones, prometiendo paz y prosperidad. Sin embargo, esta paz sería falsa y el verdadero propósito de la alianza sería establecer un control total sobre las naciones, conduciendo a la destrucción. Lo que fue aún más inquietante fue el hecho de que el pacto del futuro no solo prometía paz, sino que también sugería la formación de un sistema de gobernanza global. Este sistema, según el pacto, tendría la misión de garantizar la justicia social, económica y ambiental para todas las naciones. Aunque esto, a primera vista, parecía una buena idea, muchos comenzaron a ver los paralelos entre este sistema y la figura centralizada de poder mencionada en el Apocalipsis. En el capítulo 13, Apocalipsis describe el surgimiento de una bestia, figura de poder, que tendría dominio sobre todas las naciones de la tierra, exigiendo lealtad absoluta. Muchos pastores y eruditos comenzaron a predicar sermones y publicar artículos conectando los puntos entre los acontecimientos actuales y las profecías bíblicas. Algunos afirmaban que estábamos experimentando las primeras señales del comienzo de la gran tribulación. Otros advirtieron que la firma de este pacto podría ser el principio del fin, cuando el Anticristo comenzaría a consolidar su poder y preparar el camino para su dominio total. Para quienes conocían bien las Escrituras, el paralelo era claro. Las naciones
antes independientes y soberanas, ahora se estaban uniendo bajo un único conjunto de reglas y un único sistema de gobierno. Y esto, según las profecías, sería exactamente lo que sucedería en los últimos días antes del regreso de Cristo. El hecho de que tantas naciones, muchas de ellas históricamente enemigas, decidieran unirse tan rápida y armoniosamente, hizo que muchos creyeran que había algo más en juego. Después de todo, ¿cómo podría un mundo tan fragmentado, con tantos intereses en conflicto, acordar de repente trabajar juntos para lograr un único objetivo? Esto parecía poco probable, a menos que hubiera una fuerza mayor detrás. El pacto para el futuro, entonces, comenzó a ser visto por muchos como el cumplimiento de un pacto profético, el comienzo de un evento que culminaría con el surgimiento de una figura global con poder absoluto. Y para aquellos que creen en las profecías bíblicas, este es el líder que será conocido como el Anticristo. La pregunta restante era, ¿estamos realmente viviendo el comienzo de la gran tribulación descrita en la Biblia? Y si es así, ¿qué vendría después? A medida que el pacto para el futuro ganó fuerza, la atención comenzó a centrarse en una serie de líderes mundiales cuyas palabras y acciones dieron forma a la dirección de esta alianza global. Para muchos, la figura de Vladimir Putin destacó de forma peculiar. El presidente ruso, conocido por su contundente retórica y su postura estratégica en los conflictos geopolíticos, sorprendió al elogiar el pacto. Putin calificó el acuerdo como el comienzo de un orden mundial nuevo y más justo, frase que resonó de manera alarmante en los círculos religiosos y políticos. El término «nuevo orden mundial» tiene un peso histórico, a menudo asociado con teorías sobre el control global y el surgimiento de una gobernanza totalitaria. Pero el apoyo de Putin por sí solo no fue suficiente para calmar las dudas. Lo que realmente intrigó a muchos fue el repentino alineamiento de países históricamente opuestos, ahora unidos en el mismo pacto. Naciones como Estados Unidos, China y Rusia, que durante décadas habían competido por poder e influencia, ahora parecían converger en un punto común, la promesa de estabilidad global. Pero esta repentina alineación generó preguntas. ¿Cómo era posible que tantos intereses en conflicto de repente estuvieran en armonía? Si bien Putin ensalzó los beneficios del pacto, otros líderes mantuvieron una postura más cautelosa. Javier Milei, el presidente de Argentina, fue uno de los más críticos. Milei, conocido por su feroz retórica y su fuerte discurso en defensa de la soberanía nacional, condenó públicamente el pacto. Advirtió que, al transferir tanto poder a una organización internacional como la ONU, las naciones estarían renunciando a su autonomía. En su discurso, Milei mencionó que este acuerdo podría ser el primer paso hacia un gobierno global unificado, algo que consideró peligroso para la libertad de las naciones y de los individuos. La postura de Milei, a pesar de ser vista como radical por algunos, encontró eco entre muchos líderes religiosos y eruditos bíblicos. La visión de un gobierno centralizado, donde las naciones estarían subordinadas a una sola autoridad, recordaba las advertencias de las Escrituras sobre el surgimiento del Anticristo. Según estas profecías, un líder mundial carismático surgiría en tiempos de caos, ofreciendo paz y estabilidad, pero decidido a consolidar el poder y controlar los destinos de todas las naciones. Líderes de otros países también expresaron sus preocupaciones, aunque de forma más velada. Si bien la mayoría de los funcionarios del gobierno parecieron apoyar públicamente el pacto, estaba claro que, detrás de escena, había un malestar creciente. Muchos temían que esta concentración de poder en manos de una sola organización pudiera conducir a abusos y control excesivo sobre las políticas internas de cada nación. Pero al mismo tiempo, pocos se atrevieron a oponerse abiertamente, temiendo las repercusiones políticas y económicas de rechazar un acuerdo de tal magnitud. La narrativa que surgió entonces fue la de una sutil división entre naciones.
De un lado, estaban quienes apoyaban incondicionalmente el pacto, creyendo que representaba la última esperanza para la paz mundial. Por otro lado, había quienes veían con escepticismo las promesas de armonía global, temiendo que el precio de esta paz fuera la pérdida de libertad y soberanía. Y en medio de todo esto estaban las poblaciones, muchas veces sin acceso a toda la información, y jugando como peones en este vasto tablero político. Con el paso del tiempo, quedó claro que los líderes mundiales desempeñarían un papel crucial para deshacer este pacto. Mientras algunos parecían dispuestos a entregar sus naciones a este nuevo orden global, otros se resistieron, tratando de mantener un equilibrio entre el deseo de estabilidad y la preservación de la autonomía. Pero la verdadera pregunta que flotaba en el aire era: ¿quién tenía realmente el control de este nuevo orden? Y estos líderes entendieron plenamente las fuerzas mayores que podrían estar en juego. En medio del clima de optimismo que dominó los medios y los discursos oficiales, surgieron voces valientes que se atrevieron a cuestionar el verdadero significado del pacto para el futuro. A primera vista, estas voces fueron tratadas como disidentes o teóricos de la conspiración, desacreditadas por los gobiernos y gran parte de la prensa. Sin embargo, a medida que sus preocupaciones se extendieron, más y más personas comenzaron a preguntarse si estas críticas podrían tener algún fundamento. Javier Milei fue una de las figuras más destacadas en plantear públicamente estas preocupaciones. No estaba solo. Líderes religiosos, analistas políticos independientes e incluso algunos exdiplomáticos comenzaron a hablar en contra de lo que consideraban un movimiento peligroso hacia un control global centralizado. Advirtieron que el pacto, aunque prometía paz, ocultaba el potencial de una destrucción masiva de la libertad individual y la soberanía nacional. Milei, en un encendido discurso, fue al meollo de la cuestión. ¿A qué nos estamos apuntando realmente? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad por una paz que tal vez solo sea temporal? ¿No estamos simplemente intercambiando conflictos visibles por conflictos invisibles? ¿Control y mucho más peligroso? Sus palabras resonaron con fuerza, no solo en Argentina, sino en varias partes del mundo donde la gente ya comenzaba a sentir un malestar creciente. Países como Bielorrusia, Irán, Corea del Norte, Nicaragua y Siria, que tradicionalmente han resistido las influencias externas, también han expresado su oposición al pacto. Exigieron que la ONU garantizara que el pacto no infringiría su soberanía, y muchos se negaron a firmar los documentos hasta que estas garantías estuvieran claramente establecidas. Para estos líderes, la idea de un gobierno global no solo era inaceptable, sino peligrosa. Y mientras estos países más aislados se negaron a ceder, muchos otros líderes vacilaron, divididos entre las promesas de paz y las preocupaciones sobre el futuro. Incluso dentro de las naciones que inicialmente habían apoyado el pacto, comenzaron a surgir facciones que cuestionaban si este era el comienzo de un nuevo orden mundial. En el centro de este debate estaba la cuestión de la centralización del poder. La ONU, con el Pacto para el Futuro, no solo ganaría más influencia sobre los asuntos globales, sino también sobre las decisiones internas de cada país. Esto incluía áreas sensibles como la seguridad nacional, la justicia, la economía e incluso los derechos humanos. Estas voces de oposición no provinieron solo de los políticos. Los líderes religiosos de todo el mundo, especialmente dentro de las comunidades cristianas, comenzaron a advertir a sus congregaciones sobre el posible significado profético de este pacto. Señalaron textos bíblicos que mencionan el surgimiento de un gobierno global en los últimos días. El libro de Daniel en particular se convirtió en el centro de las discusiones, con su advertencia sobre un pacto con muchos,
que traería una paz ilusoria solo para romperse a la mitad de un período de 7 años, comenzando un tiempo de tribulación. Para estos líderes, el Pacto para el Futuro fue más que una simple iniciativa política. Fue el cumplimiento de una profecía que ya se había escrito hace miles de años. Advirtieron que aceptar el pacto sería el primer paso hacia un escenario de caos y opresión, en el que un gobernante mundial, el Anticristo, asumiría el control total. Sus advertencias, aunque muchos las consideraron extremas, resonaron profundamente en corazones que ya sentían que algo andaba mal. Estas voces de oposición comenzaron a ganar fuerza, especialmente entre aquellos que ya desconfiaban del gobierno global. El miedo a perder libertades básicas y la sospecha de que el pacto podría ser solo una tapadera para algo mucho más siniestro crecían cada día. Lo que inicialmente parecía una minoría aislada comenzó a expandirse y surgieron movimientos populares en diferentes partes del mundo. Lo que estas voces tenían en común era la preocupación de que el pacto del futuro, lejos de ser una solución pacífica, era una trampa cuidadosamente disfrazada. Al ceder soberanía a la ONU, las naciones estarían entregando el destino de sus poblaciones a una autoridad centralizada, cuya verdadera agenda aún permanece oculta. Con el paso de los meses, quedó claro que el Pacto para el Futuro no era simplemente otro documento diplomático, sino más bien el comienzo de un cambio fundamental en la estructura de la gobernanza global. Las naciones, anteriormente independientes y a menudo en conflicto, comenzaron a adoptar las directrices del pacto de una manera cada vez más uniforme. Los gobiernos de todo el mundo, desde las democracias occidentales hasta los regímenes autoritarios, parecieron alinearse con el nuevo orden de una manera inquietantemente eficiente. Uno de los pilares del Pacto para el Futuro fue la creación de una gobernanza global centralizada, especialmente en áreas críticas como el medio ambiente, la economía y la justicia social. Lo que antes eran decisiones tomadas por gobiernos soberanos, ahora se decidían en foros internacionales, en los que la ONU desempeñaba un papel destacado. Y esto no se limitó a directrices o recomendaciones. Las nuevas directrices eran vinculantes, es decir, obligatorias para todos los países signatarios. Al principio, esto pareció una gran victoria para la cooperación internacional. Las naciones estaban coordinando sus esfuerzos para combatir el cambio climático, eliminar la pobreza extrema y promover la paz en zonas de conflicto. Pero a medida que pasó el tiempo, empezó a emerger la verdadera naturaleza del control global. Los países comenzaron a darse cuenta de que, para cumplir los objetivos del pacto, tendrían que ceder cada vez más prerrogativas soberanas a una autoridad central. La implementación de un sistema económico global también ganó importancia. Se establecieron nuevos parámetros para regular el comercio, la producción de bienes y el consumo de recursos naturales. El sector financiero fue el primero en verse afectado. Se ha propuesto una moneda digital internacional como el siguiente paso para facilitar las transacciones globales y eliminar las desigualdades económicas entre las naciones. Muchos gobiernos estuvieron de acuerdo con esta idea, creyendo que una moneda única traería estabilidad. Sin embargo, esto también significó que las naciones perderían el control sobre sus políticas monetarias y se volverían dependientes de una entidad global para regular sus economías. Además, cuestiones de justicia social comenzó a ser tratado aún más ampliamente. Se instituyeron nuevas normas de derechos humanos con el objetivo de proteger a las minorías y las poblaciones vulnerables. Si bien estas iniciativas fueron bien recibidas por muchos, otros comenzaron a cuestionar quién estaba estableciendo estos nuevos estándares de justicia y si eran realmente justos o simplemente un mecanismo de control social. Los grupos religiosos, en particular, estaban preocupados por el impacto de estas nuevas leyes en la libertad de culto y expresión.
Con el tiempo, la gobernanza global empezó a adquirir aspectos que muchos no previeron. La ONU, que alguna vez fue vista como una organización mediadora, ahora se estaba convirtiendo en el epicentro del poder global. Las decisiones cruciales sobre seguridad internacional, derechos humanos y cuestiones ambientales se estaban centralizando en comités especiales de la ONU, compuestos por líderes de diferentes países. Estos comités tenían la autoridad para emitir órdenes que todos los países firmantes del pacto debían cumplir, independientemente de las leyes o tradiciones locales. Un ejemplo notable fue la creación de una fuerza policial internacional, diseñado para trabajar en zonas de crisis. Esta fuerza, aunque inicialmente se presentó como una solución a problemas como la trata de personas y el terrorismo, rápidamente comenzó a ser vista como una herramienta de control sobre las naciones. Los países que mostraron resistencia a las directrices del pacto comenzaron a verse bajo presión política y, en casos extremos, sufrieron sanciones económicas e intervenciones militares. Para muchos, estaba claro que el Pacto del Futuro estaba creando las bases para un sistema de control global sin precedentes. Lo que inicialmente parecía una solución pacífica a los problemas mundiales, se estaba convirtiendo en un mecanismo que consolidaba el poder en manos de unos pocos, mientras las naciones perdían su autonomía. Esta centralización del poder era precisamente lo que las profecías bíblicas advertían sobre el fin de los tiempos. Y a medida que avanzaba el pacto, más personas comenzaron a ver los paralelos con el libro de Apocalipsis. Lo que comenzó como una promesa de paz y estabilidad, se estaba revelando como algo mucho más complejo y peligroso. El control global, promovido como necesario para la supervivencia de la humanidad, parecía ahora ser la clave de un ámbito que pocos entendían plenamente. A medida que avanzaba el pacto para el futuro y la gobernanza global comenzaba a solidificarse, muchos comenzaron a ver los acontecimientos en todo el mundo como el signos del Apocalipsis. En las iglesias, los sermones hacían cada vez más referencias a pasajes del libro de Daniel y del Apocalipsis que describían los acontecimientos que condujeron al fin de los tiempos. Y no eran solo los líderes religiosos los que estaban preocupados. La gente común y corriente en sus hogares comenzó a notar que el mundo parecía entrar en un ciclo de catástrofes que reflejaban las profecías bíblicas. En el ámbito climático, los desastres naturales comenzaron a aumentar en intensidad y frecuencia. Huracanes más fuertes y destructivos azotaron las zonas costeras, mientras que sequías extremas devastaron regiones agrícolas, provocando escasez de alimentos en muchas partes del mundo. Ante cada nuevo desastre, muchos se preguntaban, ¿es esto una coincidencia o una señal del fin de los tiempos? Algunos señalaron el libro de Apocalipsis, que habla de catástrofes naturales que ocurrirían como presagios del juicio divino. Pero no fueron solo los desastres naturales los que causaron preocupación. Guerras y conflictos que parecían disminuir con el pacto comenzaron a resurgir en regiones estratégicas. Un conflicto de larga data en el Medio Oriente, que parecía estar calmándose repentinamente, ha estallado nuevamente, con nuevos actores entrando en conflicto y amenazando la estabilidad global. Lo que alguna vez fueron disputas locales, ahora adquirieron proporciones internacionales, arrastrando a las mayores potencias del mundo a una red de guerra y destrucción. El hambre, algo que el pacto prometía erradicar, comenzó a aumentar en algunas zonas, especialmente en países que antes podían sustentar a sus poblaciones. Esto llevó a muchos a preguntarse si las medidas globales, en lugar de ayudar, estaban creando un desequilibrio en la distribución de alimentos y recursos. En regiones de África y el sudeste asiático, hubo informes de millones de personas sin acceso a alimentos básicos, y esto rápidamente se convirtió en un punto de tensión para el sistema global. Y una vez más, se mencionaron las profecías. El Apocalipsis habla de una época de gran hambruna y escasez que marcaría los últimos días. Sin embargo,
Uno de los signos más inquietantes fue la aparición de una crisis espiritual global. La gente empezó a sentir un vacío creciente, una sensación de que algo andaba profundamente mal. Las iglesias se llenaron de creyentes que buscaban respuestas, pero al mismo tiempo surgieron nuevos movimientos y sectas religiosas que prometían soluciones rápidas a la crisis global. Muchos empezaron a hablar de falsos profetas, líderes carismáticos que surgirían en los últimos días para engañar a las masas. Sin embargo, pocos podían predecir que uno de los mayores engaños estaba por llegar. A medida que la crisis espiritual se profundizaba, la influencia del pacto para el futuro en la vida cotidiana se hacía más evidente. Para muchos, este pacto comenzaba a parecerse mucho al cumplimiento de las palabras de Jesús sobre los falsos mesías, líderes que traerían una falsa sensación de paz antes de hundir al mundo en un período de caos sin precedentes. Los acontecimientos que se desarrollaron en el escenario mundial hicieron eco de pasajes bíblicos sobre el fin de los tiempos, donde la falsa paz sería rápidamente reemplazada por el conflicto y la desesperación. Y así, las señales apocalípticas continuaron acumulándose. Surgieron pandemias inesperadas, nuevas cepas de virus se propagaron rápidamente y las economías globales comenzaron a tambalearse bajo el peso de las crisis financieras y de producción. Los mercados, que alguna vez fueron estables, comenzaron a caer. Las naciones que alguna vez habían confiado en la estabilidad que ofrecía el pacto, ahora enfrentaban un futuro incierto. Para muchos, estos fueron los últimos días descritos en las Escrituras. Las palabras de los profetas parecieron cobrar vida ante sus ojos. Pero la pregunta que todos hicieron fue: ¿cuánto tiempo quedó? A medida que las naciones avanzaron en la implementación del pacto para el futuro, muchos comenzaron a preguntarse si en esta alianza global había algo más de lo que parecía. Algunos líderes religiosos y estudiosos de la profecía han comenzado a resaltar paralelos inquietantes entre el pacto y lo que la Biblia advierte sobre el surgimiento del Señor, Anticristo. Las Escrituras hablan de una época en la que surgiría un líder mundial carismático que ofrecería una solución a los problemas más profundos de la humanidad, pero que en última instancia traería destrucción. Esta teoría del anticristo comenzó a ganar terreno a medida que se afianzó el pacto para el futuro y se transfirió más poder a una autoridad central. Si bien muchos se centraron en las cuestiones económicas y ambientales del pacto, algunos líderes espirituales estuvieron atentos a las implicaciones más amplias. Señalaron que el anticristo, como se describe en el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, sería un líder mundial que traería paz temporal al mundo, uniendo naciones y prometiendo seguridad en medio del caos. Sin embargo, esta paz sería una ilusión. Los paralelos entre el anticristo y lo que estaba sucediendo en el escenario mundial eran difíciles de ignorar. La Biblia menciona que tendría la capacidad de engañar a las masas, presentándose como un salvador en tiempos de crisis. El pacto del futuro, con sus promesas de estabilidad global, parecía alinearse perfectamente con esta descripción. Los líderes de muchas naciones se unieron rápidamente bajo este nuevo sistema de gobierno y el mundo parecía, por primera vez en mucho tiempo, marchar en una sola dirección. Pero para quienes estaban familiarizados con las profecías, esta unificación global era alarmante, ya que predijeron que el anticristo gobernaría mediante un gobierno unificado. Esta teoría también ganó fuerza debido al aumento del control centralizado promovido por el pacto. La gobernanza global, que hasta entonces se consideraba un medio para promover la paz y la justicia social, comenzó a percibirse como una posible plataforma para el dominio absoluto de un solo individuo. Los eruditos bíblicos señalaron que el anticristo utilizaría exactamente este tipo de sistema para llegar al poder,
eliminando las fronteras nacionales y controlando tanto la economía como los aspectos espirituales de la vida de las personas. Otro punto de advertencia fue la velocidad, con la que naciones previamente divididas comenzaron a unirse en torno a este acuerdo. La Biblia habla de cómo el anticristo haría un pacto con muchos, prometiendo 7 años de paz, solo para romper ese pacto a la mitad de ese periodo, dando paso a un tiempo de gran tribulación. Para muchos cristianos, el pacto para el futuro parecía seguir este mismo guión, con su énfasis en soluciones globales que parecían ignorar las individualidades de cada país y religión. Además, una característica del anticristo, como se describe en las Escrituras, es su capacidad de engañar incluso a los elegidos. Los líderes religiosos, políticos y culturales de todo el mundo parecían convencidos de que el pacto era la única solución a los problemas globales y estaban dispuestos a entregar cada vez más poder a esta autoridad central. Para aquellos más atentos a las profecías, esto sonó como un claro eco de tiempos apocalípticos. Por lo tanto, la teoría del anticristo estaba en el centro de las preocupaciones de muchos de los que presenciaron el desarrollo de los acontecimientos. ¿Estábamos presenciando el surgimiento de una poderosa figura global disfrazada de Salvador? Las Escrituras advirtieron que sería una figura carismática, amada y venerada, pero que, detrás de sus promesas de paz, estaría preparando un período de dolor y destrucción como el mundo nunca ha visto. El miedo a que el anticristo estaba entre nosotros creció a medida que más evidencia parecía alinearse con la profecía bíblica. La centralización del poder, la unificación de las naciones y el creciente control sobre las vidas individuales indicaron que algo mucho mayor estaba en marcha. El pacto para el futuro, para algunos, no fue solo un acuerdo diplomático, fue la primera pieza de un rompecabezas profético que conduciría al gobierno del anticristo y al cumplimiento de las profecías del Apocalipsis. Con el pacto para el futuro ahora en plena implementación, la centralización del poder y el fortalecimiento de justicia global comenzaron a manifestarse más visiblemente. Lo que inicialmente parecía ser un intento de promover la equidad y la paz mundial comenzó a transformarse en un mecanismo de control cada vez más autoritario, particularmente en el campo de la justicia internacional. Uno de los puntos centrales del pacto fue la creación de un corte global de justicia, diseñado para procesar crímenes de guerra, genocidio y otras violaciones de derechos humanos. La propuesta, a primera vista, parecía encomiable. Después de todo, a lo largo de la historia se han cometido muchas atrocidades sin que los culpables hayan sido llevados adecuadamente ante la justicia. La idea de una autoridad internacional imparcial que pudiera juzgar estos crímenes parecía ser un avance importante. Sin embargo, los críticos se apresuraron a señalar que el control de esta justicia global estaba en manos de un pequeño grupo de naciones e individuos, lo que generó preocupaciones sobre manipulación y parcialidad. Este nuevo sistema de justicia global, si bien prometía resolver los conflictos de manera justa, comenzó a tomar decisiones que impactaban directamente la soberanía de las naciones. Los países que se habían resistido a ciertos lineamientos del Pacto para el Futuro comenzaron a ser blanco de investigaciones y sanciones. Los gobiernos que cuestionaron la validez de ciertas políticas fueron rápidamente silenciados mediante amenazas de demandas internacionales. Y fue en ese momento cuando muchos empezaron a darse cuenta de lo peligroso que podía llegar a ser este sistema. Los líderes religiosos y los eruditos bíblicos, una vez más, conectaron los acontecimientos con las profecías de las Escrituras. En el libro de Daniel se menciona una figura poderosa que cambia las leyes y persigue a los santos del Altísimo. Para quienes observaban los acontecimientos globales con una lente espiritual, estaba claro que el pacto para el futuro estaba modificando leyes e imponiendo nuevas normas que, en última instancia,
parecían favorecer una agenda global única, donde la obediencia se imponía en nombre de la paz. Uno de los casos más controvertidos fue el juicio a líderes de naciones que se habían negado a seguir las directrices climáticas y económicas establecidas por la ONU, bajo acusaciones de crímenes contra la humanidad y destrucción del medio ambiente. Los líderes de estas naciones fueron llevados ante tribunales globales y se impusieron fuertes sanciones a sus países. La población mundial observó estos acontecimientos con una mezcla de apoyo y miedo. Si bien muchos estuvieron de acuerdo en que era necesario proteger el medio ambiente, el hecho de que una organización global pudiera intervenir tan directamente en las leyes internas de una nación era alarmante. Este nuevo sistema de justicia también sacó a la luz otra preocupación creciente: persecución religiosa. En varias regiones del mundo, las comunidades religiosas comenzaron a sufrir restricciones, con la justificación de que sus enseñanzas y prácticas estaban reñidas con las nuevas normas globales de igualdad y tolerancia. Esto ha afectado especialmente a las comunidades cristianas, que se han encontrado en un dilema cada vez mayor: obedecer las leyes globales o mantener su fidelidad a las Escrituras. En muchos países, predicar ciertos pasajes de la Biblia que hablan de pecado o arrepentimiento se ha considerado discurso de odio y se castiga con multas o prisión. Las iglesias que se negaron a adaptar sus mensajes a las nuevas leyes globales se enfrentaron a cierres forzosos y persecución legal. Para los cristianos de todo el mundo, esto fue una señal clara de que las advertencias bíblicas se estaban cumpliendo. El libro de Apocalipsis habla de una época en la que aquellos que se negaran a seguir el sistema global serían perseguidos e incluso asesinados. Y para muchos, lo que estaba sucediendo ahora era el comienzo de ese escenario. La manipulación de las leyes, que alguna vez prometieron justicia y equidad, ahora resultó ser un instrumento de control. Las promesas de paz global se estaban desmoronando y en su lugar estaba surgiendo un sistema que favorecía a una autoridad central y castigaba a quienes se negaban a someterse. El pacto para el futuro, que alguna vez pareció una esperanza para el mundo, ahora se reveló como una trampa cuidadosamente disfrazada, y el control de la justicia global en manos de unos pocos estaba allanando el camino para un futuro de opresión y dominación totales. A medida que se desarrollaban estos cambios, la pregunta seguía resonando: ¿sería este el sistema que permitiría al anticristo consolidar su poder y dominar todas las naciones? Las profecías eran cada vez más claras y el mundo, más que nunca, necesitaba respuestas. A medida que el pacto del futuro se afianzó y el sistema de gobernanza global amplió su control, algo insidioso comenzó a surgir: el uso del miedo como herramienta de control. No era algo nuevo en la historia de la humanidad. Los regímenes y gobernantes a lo largo de los siglos siempre han explotado el miedo para asegurar el poder y la sumisión de las masas. Sin embargo, lo que hace que la situación actual sea más inquietante es la escala en la que se utiliza el miedo y las nuevas tecnologías que permiten que se propague de forma casi instantánea y universal. Los líderes mundiales, apoyados por los medios de comunicación y las instituciones internacionales, comenzaron a intensificar sus mensajes sobre crisis inminentes que solo podrían resolverse con la cooperación y el pleno cumplimiento de las nuevas normas globales. Cambio climático, pandemias, crisis económicas y guerras fueron temas recurrentes en las noticias, presentados con un tono de urgencia y desesperación. Si bien estas amenazas eran reales, la forma en que fueron publicitadas tenía un objetivo claro: convencer a la población mundial de que la única forma de sobrevivir
era confiar plenamente en la nueva estructura de gobernanza global. La pandemia global que había asolado al mundo unos años antes ya había enseñado una poderosa lección. El miedo puede ser un agente increíblemente eficaz para manipular a las masas. Durante la crisis sanitaria, miles de millones de personas en todo el mundo aceptaron restricciones draconianas a su libertad a cambio de la promesa de seguridad. El mismo patrón estaba ocurriendo ahora con el Pacto del Futuro. Se empezaron a implementar medidas antes impensables, siempre justificadas con el argumento de que eran necesarias para proteger a la humanidad de un desastre aún mayor. El cambio climático, en particular, se ha convertido en el principal catalizador del miedo global. Regularmente se publicaban informes sobre el calentamiento global y sus catastróficas consecuencias, con predicciones de fenómenos extremos que podrían destruir civilizaciones enteras. Se advertía a las ciudades costeras sobre el aumento del nivel del mar, mientras que las regiones agrícolas se enfrentaban a sequías y hambrunas. La población mundial, aterrorizada por estas sombrías predicciones, comenzó a adaptarse a las nuevas normas impuestas por la ONU y los gobiernos nacionales. Un claro ejemplo del uso del miedo fue la introducción de nuevas restricciones económicas. Con el pretexto de combatir el cambio climático, el consumo de ciertos productos se ha limitado severamente, y las tecnologías de vigilancia han comenzado a monitorear las huellas de carbono individuales de las personas. Quienes excedieran sus cuotas de consumo de energía o contribuyeran excesivamente a las emisiones de carbono se enfrentaban a multas y sanciones. El miedo a estar en desacuerdo con las nuevas normas ha llevado a muchos a un conformismo casi ciego. La libertad de elección, que alguna vez se consideró un derecho humano básico, ahora se está sacrificando en nombre de una supuesta supervivencia global. Además del clima, el crisis de salud también fueron utilizados para generar miedo. Los nuevos brotes de enfermedades, aunque a menudo controlados de manera eficiente, se utilizaron constantemente para justificar mayores controles sobre el movimiento de las personas y el acceso a los recursos. En muchos países se han implementado pasaportes sanitarios que exigen que las personas demuestren su estado de salud antes de poder viajar, trabajar o incluso ingresar a determinados establecimientos. Y una vez más, las profecías bíblicas sobre Marca de la Bestia comenzó a resonar en la mente de las personas, y muchos temían que estas medidas fueran los primeros pasos hacia el control total sobre la vida de cada individuo. El miedo también se manifestó en forma de desinformación. Se difundió ampliamente información contradictoria sobre la gravedad real de las crisis, lo que generó confusión e inseguridad. Al mantener a la población en un estado constante de alerta e incertidumbre, los gobernantes se aseguraron de que la gente aceptara sin cuestionar las soluciones ofrecidas, incluso si estas soluciones requerían un sacrificio personal considerable. Quienes se atrevieron a oponerse a esta narrativa o cuestionar las medidas fueron etiquetados como peligroso o enemigos del progreso. Los líderes religiosos, que advirtieron sobre los peligros espirituales de someterse ciegamente a este nuevo orden global, fueron a menudo silenciados, y sus voces ahogadas por campañas mediáticas que los retrataban como radicales o teóricos de la conspiración. El miedo a ser marginados o perseguidos llevó a muchos al silencio, aunque en el fondo sabían que algo andaba muy mal. Así, el miedo se convirtió en el arma principal de la estrategia de control global. Unió a las naciones bajo un objetivo común mientras aplastaba cualquier oposición. La población, sumida en el pánico y la incertidumbre, estaba dispuesta a aceptar cualquier medida que prometiera seguridad. Pero para muchos, la verdadera pregunta era:
¿Cuál sería el precio de este título? ¿Y hasta qué punto se utilizaría el miedo para justificar un control total sobre sus vidas? Mientras el miedo seguía dominando la vida de las personas, comenzó a surgir un concepto aún más siniestro: la idea de un sistema de control total, donde cada individuo sería marcado y monitoreado, asegurando su lealtad al nuevo sistema global. Para muchos, esto sonó inquietantemente familiar, haciendo eco de las advertencias bíblicas sobre marca de la bestia descrito en el libro del Apocalipsis. Según la Escritura, esta marca se impondría a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Y aquellos que se negaran a recibirla serían excluidos de la sociedad, sin poder comprar, vender o participar en la economía. En los círculos religiosos, esta profecía siempre ha sido vista como una advertencia sobre el dominio absoluto que ejercería una figura poderosa en los últimos días. Y ahora, a medida que el pacto para el futuro seguía ganando impulso, muchos comenzaron a temer que este hito estuviera a punto de convertirse en realidad. Lo que alguna vez fue solo una idea teórica comenzó a tomar forma con el avance de la tecnología digital. Con el desarrollo de monedas digitales controladas por el gobierno y la creciente implementación de sistemas de vigilancia, se ha hecho posible monitorear y controlar todos los aspectos de la vida de una persona. Ahora, se puede realizar un seguimiento en tiempo real de lo que compraron, a dónde fueron e incluso con quién hablaron. Y para participar plenamente en la economía global, sería necesario identificador digital. Este identificador digital, presentado como una medida de seguridad para prevenir fraudes y delitos, rápidamente levantó sospechas. Muchos temían que pudiera evolucionar hacia algo más peligroso, una marca que simbolizara no solo la participación en el sistema económico, sino también una alianza espiritual con el nuevo orden global. Las comparaciones con la marca de la bestia eran inevitables, sobre todo cuando comenzaron a surgir rumores de que, en el futuro, quienes se negaran a suscribirse a este sistema digital serían paulatinamente excluidos de las actividades económicas. La tecnología necesaria para implementar dicho sistema ya estaba en pleno desarrollo. Dispositivos biométricos e implantes subcutáneos que almacenaban información personal, financiera y médica comenzaron a probarse en varias partes del mundo. Aunque estas innovaciones se presentaron como formas convenientes de mejorar la seguridad y facilitar las transacciones, muchos temían que estuvieran siendo utilizadas para condicionar a las masas a aceptar un nivel de control que alguna vez habría sido impensable. Los religiosos y los estudiosos de la profecía bíblica comenzaron a dar la alarma. ¿Podría ser este el sistema predicho en el Apocalipsis? Estamos a punto de ver la imposición de la marca de la bestia, donde aquellos que no se alineen con el nuevo sistema global serán excluidos y perseguidos. Para muchos cristianos, la idea de recibir un identificador que los obligara a renunciar a su fe o someterse a un poder global centralizado era inaceptable, y sin embargo, el miedo a ser excluidos de la sociedad o perder sus libertades básicas los presionó a ceder. Para quienes se negaron a aceptar esta marca digital, las consecuencias fueron graves. Al principio, empezaron a surgir restricciones sutiles. Las personas que no tenían un identificador digital enfrentaban dificultades para acceder a servicios básicos, como salud y educación. Se limitaron las compras y se negó el acceso a determinados lugares públicos. Con el paso del tiempo, las restricciones se hicieron más severas. Las empresas comenzaron a negar empleo a quienes no estaban registrados en el sistema y gradualmente se fue cerrando el acceso a las cuentas bancarias. La soga se estaba cerrando y muchos cristianos sintieron que se veían obligados a elegir entre su fe y su supervivencia en el mundo moderno. Algunos optaron por vivir al margen de la sociedad, formando comunidades aisladas que intentaron
intentaron resistir el control global. Sin embargo, la presión era inmensa y el miedo a represalias crecía cada día. Para otros, la lucha era interna. El dilema de proteger a sus familias y garantizar un futuro seguro, mientras intentaban permanecer fieles a su creencia de que la marca de la bestia se acercaba. A medida que la sociedad avanzaba hacia un control digital cada vez más estricto, la idea de un futuro sin libertad individual parecía cada vez más real. La profecía bíblica sobre la marca de la bestia ya no era un aviso lejano, sino algo que podía estar sucediendo ante sus ojos. Muchos preguntaron, ¿es este sistema de identificación global realmente la marca profetizada o estamos al borde de algo aún más terrible? El pacto para el futuro, que comenzó con promesas de paz y prosperidad, ahora estaba hundiendo al mundo en un estado de vigilancia y control que nadie podría haber previsto. Lo que quedaba por ver era hasta dónde llegaría este control y cuál sería el precio final que pagarían quienes se negaran a ceder. A medida que se seguía implementando el pacto del futuro, algo inesperado empezó a suceder. En medio de una aceptación generalizada y una aparente cooperación entre las naciones, revelaciones impactantes sobre las verdaderas intenciones detrás del pacto. Documentos filtrados, conversaciones clandestinas y testimonios de personas con información privilegiada comenzaron a pintar un panorama inquietante de lo que realmente estaba en juego. Estas revelaciones no provinieron de fuentes fácilmente desacreditadas. Periodistas de investigación y exdiplomáticos que habían trabajado directamente con el pacto comenzaron a revelar información confidencial, a menudo arriesgando sus propias vidas. El contenido de estas filtraciones era alarmante. El pacto para el futuro no era solo un intento de unificar naciones bajo la bandera de la paz y la prosperidad, sino una estrategia meticulosamente planificada, consolidar el poder en manos de una élite global. La verdadera agenda era el establecimiento de un sistema de control totalitario que, lejos de proteger a la gente, pretendía subyugarla mediante medidas cada vez más intrusivas. Entre los hallazgos más sorprendentes se encontraba la evidencia de que algunas de las crisis que el pacto prometía resolver, como el calentamiento global y las pandemias, habían sido en parte exacerbado artificialmente. Esto no significa que las crisis fueran completamente fabricadas, sino más bien que ciertos elementos dentro de la comunidad global habían manipulado la información y las situaciones para crear un estado de pánico permanente. Cuanto mayor era el miedo, más gente aceptaba soluciones radicales sin cuestionarlas, y el pacto para el futuro fue una de esas soluciones. Estas revelaciones pusieron en duda toda la estructura del acuerdo. Aunque inicialmente se promovió como un pacto de paz y progreso, quedó cada vez más claro que había una agenda secreta detrás de cada decisión tomada por la ONU y las principales potencias mundiales. Las reglas y restricciones impuestas en nombre de la sostenibilidad y la igualdad social estaban, de hecho, creando una sociedad en la que se sacrificaba la libertad individual a cambio de una falsa sensación de seguridad. Además, los documentos revelaron que el pacto estaba profundamente arraigado en una filosofía de control sobre las masas. Los estrategas detrás del pacto creían que la gente común y corriente no era capaz de tomar decisiones importantes para el futuro del planeta y que una élite gobernante, compuesta por líderes políticos, empresarios multimillonarios e influyentes culturales, debería tener el poder de guiar a la humanidad hacia una nueva era. Esta nueva era estaría marcada por una clara división entre gobernantes y gobernados, donde los primeros controlarían los recursos y las políticas, mientras que los segundos serían monitoreados y controlados de cerca. Para aquellos que ya estaban prestando atención a las advertencias de la profecía bíblica, estas revelaciones sonaron como una confirmación de sus peores temores. El pacto para el futuro ahora se parecía al sistema descrito en el Apocalipsis, donde una figura poderosa tendría dominio sobre todas las naciones.
y aquellos que se negaran a someterse serían perseguidos. La centralización del poder, la marca digital, y ahora el descubrimiento de una agenda oculta parecían hacer eco claramente de las advertencias de las Escrituras. Pero estas revelaciones también trajeron una nueva capa de desesperación. Muchos de los que habían apoyado el pacto al principio empezaron a darse cuenta de que podrían haber sido engañados. Las promesas de un futuro mejor se estaban desintegrando y en su lugar había una realidad en la que la libertad individual estaba desapareciendo rápidamente. Algunos líderes nacionales que inicialmente habían apoyado el pacto comenzaron a dar marcha atrás, temiendo que sus propias poblaciones se rebelaran al descubrir la verdad detrás de las promesas vacías. La gran pregunta que surgió fue, ¿sería posible revertir este pacto ahora que estaba en pleno apogeo? Las revelaciones hicieron temblar la confianza de muchos, pero el sistema ya estaba establecido. El control se consolidó y quienes lo diseñaron no estaban dispuestos a rendirse fácilmente. Para los más atentos, estaba claro que el camino a seguir estaría marcado por más represión y más mentiras, y que las naciones del mundo estaban siendo conducidas lentamente hacia una realidad que pocos imaginaban posible. Y así, con las verdades finalmente reveladas, la humanidad se encontró ante una elección imposible: resistir en masa al sistema, arriesgando su propia supervivencia, o aceptar el nuevo control global, sabiendo que sus libertades y su fe estaban siendo sacrificadas en nombre de una orden oculto. Con la revelación de las verdaderas intenciones detrás del pacto para el futuro, el mundo entró en un periodo de conflicto espiritual y social sin precedentes. Los descubrimientos sobre la agenda secreta del pacto no solo sacudieron la confianza de las naciones, sino que también abrieron una profunda herida en la sociedad global. Las divisiones que alguna vez fueron meras diferencias de opinión, ahora se convirtieron en batallas abiertas entre quienes apoyaban el sistema emergente y quienes se resistían a él. Estas divisiones no eran solo políticas o económicas, sino profundamente espiritual. El pacto, que prometía igualdad y justicia, comenzó a revelar una tendencia a marginar y perseguir a quienes se oponían a sus políticas, especialmente los grupos religiosos que se negaban a seguir sus directrices. Las iglesias que predicaban abiertamente contra las nuevas normas impuestas por el pacto fueron etiquetadas de radicales y subversivas. Los pastores, líderes religiosos y creyentes enfrentaron cada vez más represalias por negarse a aceptar ciertos cambios sociales que iban en contra de sus creencias bíblicas. El escenario global se ha convertido en un campo de batalla, con cristianos. Se presiona a los judíos y otros grupos religiosos para que elijan entre sus convicciones espirituales y su participación en la sociedad. La persecución, aunque inicialmente sutil, empezó a intensificarse. Los grupos de vigilancia, apoyados por el sistema de gobernanza global, monitorearon el discurso y las actividades religiosas, buscando cualquier señal de oposición al pacto del futuro. Las iglesias y sinagogas que alguna vez fueron santuarios de paz y reflexión se han convertido en blanco de vigilancia constante y muchos líderes han sido arrestados u obligados a huir para preservar su fe. Para los cristianos, en particular, la batalla fue intensa. Las Escrituras habían advertido de un tiempo de gran tribulación, donde los que permanecieran fieles a Cristo serían perseguidos. El conflicto espiritual estaba tomando forma ahora, y la realidad de la profecía parecía cumplirse ante sus ojos. Aquellos que resistieron al sistema global fueron etiquetados como extremistas religiosos, y rápidamente se les arrebató sus libertades. Este conflicto espiritual también se reflejó en la sociedad en su conjunto. La tensión entre quienes seguían ciegamente las directrices del pacto y quienes se oponían a ellos
comenzó a generarse divisiones familiares y comunitarias. Las familias que alguna vez estuvieron unidas, ahora se encontraron divididas según líneas espirituales y morales. Padres e hijos, cónyuges y amigos, muchos comenzaron a distanciarse unos de otros debido a sus diferentes creencias sobre la alianza y el papel de la fe en tiempos de crisis. Los gobiernos, en un esfuerzo por mantener el orden, instituyeron leyes estrictas para controlar lo que llamaron discurso peligroso. Quienes hablaron en público contra el pacto o utilizaron sus plataformas para advertir sobre el cumplimiento de las profecías fueron rápidamente silenciados. Las redes sociales, antes un espacio para la libre expresión, comenzaron a censurar las voces disidentes, eliminando contenidos que cuestionaban la legitimidad del pacto o advertían sobre sus implicaciones espirituales. La sociedad global, que se había prometido unida bajo el pacto, estaba ahora al borde de una guerra espiritual y moral. Pero el conflicto no se limitó únicamente al ámbito espiritual. La sociedad en su conjunto estaba atravesando una transformación radical. Quienes se opusieron al pacto también enfrentaron dificultades en su vida diaria. Sin la plena aceptación de las directrices económicas y sociales del pacto, muchas personas y familias fueron gradualmente excluidas de la economía. Quienes se resistieron a la marca digital o al sistema de control impuesto por el pacto, vieron cómo les arrebataban sus trabajos, sus hogares y su vida cotidiana. La exclusión social se convirtió en un arma poderosa para forzar la conformidad, y la población comenzó a dividirse entre los que estaban dentro del sistema y los que estaban fuera, que vivían al margen de la sociedad. En las calles, el miedo y la tensión eran palpables. Comenzaron a surgir protestas en diferentes partes del mundo, con grupos religiosos y sociales marchando contra el sistema global. Sin embargo, estas protestas fueron rápidamente reprimidas, a menudo con violencia. Quienes resistieron fueron arrestados, desaparecidos o obligados a huir para evitar la persecución. La sociedad se estaba desgarrando y las promesas iniciales de paz y cooperación quedaron ahora enterradas bajo un mar de división y conflicto. El conflicto espiritual y social había llegado a un punto de ebullición. La humanidad estaba dividida, no solo entre naciones e ideologías, sino en su propia esencia moral y espiritual. Y para muchos, lo peor aún estaba por llegar. Después de años de implementación, algo imprevisto comenzó a desarrollarse. El pacto para el futuro, que parecía inquebrantable, comenzó a mostrar signos de ruptura. Las promesas de un futuro de paz, prosperidad y cooperación global comenzaron a desmoronarse, dando paso a un período de caos e incertidumbre, y lo que muchos ya sospechaban se volvió cada vez más claro. Esto estaba a medio camino de algo mucho más oscuro. Al principio, el pacto parecía estar funcionando según lo previsto. La mayoría de los países habían aceptado sus directrices, y la gobernanza global estaba firmemente establecida. Sin embargo, la rigidez de las medidas, la creciente presión sobre las poblaciones y la erosión de las libertades individuales comenzaron a generar resistencia. Las restricciones económicas, las normas sociales y las políticas ambientales que inicialmente se habían promovido como soluciones necesarias para el futuro de la humanidad, se han convertido en cargas insoportables para muchas naciones y sus ciudadanos. Esta tensión alcanzó un punto de ebullición cuando algunos países, incapaces de hacer frente a las exigencias impuestas por la ONU, comenzaron a cuestionar la validez del pacto y la soberanía que habían perdido. Líderes nacionales, quienes antes apoyaban la centralización del poder, ahora, bajo presión interna, comenzaron a rebelarse. El pacto para el futuro, que había prometido la unidad global, se estaba fracturando ante los ojos del mundo. Esta ruptura no fue solo política, sino también espiritual y moral. Muchos de los que inicialmente apoyaron el pacto comenzaron a darse cuenta de que, al hacerlo,
habían abandonado sus convicciones y valores a cambio de promesas vacías. El peso de las restricciones impuestas por la gobernanza global, sumado a las revelaciones sobre la verdadera agenda del pacto, provocaron que muchas naciones se retiraran o comenzaran a actuar contra el sistema global. Hubo una explosión de revueltas en varias partes del mundo, alimentadas por poblaciones cansadas de ser controladas por una élite lejana. Al mismo tiempo, iglesias y los grupos religiosos que habían sido marginados comenzaron a movilizarse. Aquellos que permanecieron fieles a sus convicciones y se negaron a ceder al pacto vieron ahora una oportunidad para resistir. Estos grupos ganaron fuerza y formaron redes clandestinas de apoyo, ayudando a los perseguidos y a quienes habían sido excluidos de la economía global por negarse a aceptar la marca digital. La ruptura del pacto también reveló las divisiones internas dentro de la propia ONU y de las organizaciones que apoyaron el Pacto para el Futuro. Aunque el pacto se creó para unificar naciones, la complejidad de mantener tantas culturas e intereses divergentes bajo un solo sistema resultó insostenible. Las naciones más poderosas comenzaron a buscar formas de preservar sus propios intereses, a menudo a expensas de las más pequeñas. Y con eso, el frágil equilibrio de poder que mantenía intacto el pacto comenzó a desmoronarse. Entre bastidores, los líderes mundiales intentaban desesperadamente mantener el control. La ONU impuso sanciones severas a cualquier nación que se retirara del pacto, y las fuerzas de seguridad internacionales aumentaron la represión de los movimientos de resistencia. Sin embargo, esto solo ha servido para aumentar la resistencia, haciendo cada vez más difícil sostener la fachada de un sistema unificado. Lo que inicialmente parecía una alianza inquebrantable, ahora se estaba desmoronando. Las naciones comenzaron a rebelarse abiertamente, retirándose del pacto y denunciándolo como un intento de control global disfrazado de cooperación. El caos aumentó a medida que la gobernanza global intentó detener la creciente ola de levantamientos, y la promesa de paz y estabilidad fue reemplazada por conflictos e incertidumbres a escala global. Lo que muchos no se dieron cuenta de inmediato fue que esta ruptura del pacto estaba previsto en las Escrituras. En el libro de Daniel hay una profecía sobre un pacto que se firmaría en los últimos días, pero que se rompería en medio de un período de 7 años, desencadenando el comienzo de una tribulación sin precedentes. Para los más atentos, la ruptura del Pacto para el Futuro no fue solo un colapso político, sino el cumplimiento de una profecía bíblica, lo que marcó el comienzo de la Gran Tribulación, un período de calamidad que marcaría el fin de los tiempos. Con la ruptura del pacto, el mundo quedó sumido en un caos nunca antes visto. Las promesas de paz y estabilidad han desaparecido, dando paso al conflicto, la desesperación y una creciente sensación de desesperación espiritual. La gobernanza global, que alguna vez había ejercido un control total, ahora era impotente frente a los levantamientos masivos y la creciente rebelión de las naciones. Parecía como si el mundo estuviera al borde del colapso total. Sin embargo, en medio de todo este caos, algo extraordinario empezó a suceder. Los mismos grupos religiosos que habían sido perseguidos y marginados ahora comenzaron a reunir fuerzas. A pesar de las dificultades y la opresión que enfrentaron bajo el sistema global, muchos cristianos continuaron predicando el mensaje de esperanza y salvación a través de Jesucristo. Advirtieron que el periodo de tribulación que enfrentaba el mundo era en realidad un preludio del regreso de Cristo, un regreso que estaría marcado por la justicia y la restauración. A medida que el caos se intensificaba, más y más personas
personas comenzaron a buscar respuestas en las Escrituras. Aquellos que antes habían ignorado las advertencias bíblicas, ahora vieron el cumplimiento de las profecías ante sus ojos. Los sermones sobre el regreso de Cristo cobraron nuevo vigor y los líderes religiosos comenzaron a prepararse para lo que creían que sería el fin de los tiempos. Las iglesias que se habían escondido de la persecución comenzaron a movilizarse abiertamente, predicando con urgencia y llamando a la gente a volverse a Dios antes de que fuera demasiado tarde. La esperanza del regreso de Cristo se convirtió en una baliza luminosa en medio de la oscuridad. Para los cristianos, las Escrituras habían prometido que en los últimos días, cuando el caos gobernara el mundo, Jesucristo regresaría para establecer su reino. Este reino sería diferente a cualquier gobierno humano. No habría opresión, no habría más dolor ni sufrimiento, y prevalecería la justicia. Esta promesa fue lo que mantuvo a millones de personas firmes en su fe, incluso cuando el mundo que los rodeaba se desmoronaba. El libro del Apocalipsis habla de este momento de esperanza. Describe el regreso triunfal de Cristo, quien vendrá con poder y gran gloria para derrotar a las fuerzas del mal y establecer un cielo nuevo y una tierra nueva. Para aquellos que mantuvieron su fe durante la gran tribulación, esta fue la recompensa máxima, la restauración de todas las cosas, la redención de las almas y el fin último del sufrimiento. Pero hasta ese momento glorioso, la resistencia al sistema global continuó. Las fuerzas que se habían levantado en nombre del control total no se rendirían fácilmente. Los conflictos armados se intensificaron a medida que las potencias mundiales intentaron restaurar su autoridad. Sin embargo, con el pacto roto, el mundo quedó más dividido que nunca. Las naciones se volvieron unas contra otras y reinó la confusión. Sobre eso, los cristianos esperaron pacientemente el regreso de su Salvador. Muchos creían que el fin estaba cerca y que pronto verían el cumplimiento de la promesa de que Cristo regresaría para rescatar a los que habían sido fieles. Todas las señales estaban ahí: la ruptura del pacto, el caos global, la persecución de los fieles. Todo parecía coincidir con las profecías del Apocalipsis. Y así, en medio de la tribulación, mantuvieron viva su esperanza. Esta esperanza era más que una simple creencia. Para los cristianos, el regreso de Cristo representó el fin de la injusticia y el sufrimiento. Representaba la restauración de la verdadera paz, la reconciliación de todas las cosas con Dios. Y a medida que el mundo parecía hundirse cada vez más en la oscuridad, esa esperanza brillaba más. No importa lo que pasó, Cristo prometió regresar, y esa promesa era inquebrantable. El fin de los tiempos estaba cerca, pero con él también llegó la promesa de una nueva era. Mientras el mundo a su alrededor se derrumbaba, aquellos que habían permanecido fieles a la palabra de Dios esperaron confiadamente el regreso glorioso de Jesucristo, quien vendría para derrotar al mal, restaurar la justicia y reinar para siempre sobre la nueva creación. La verdadera paz, después de todo, no vendría de un pacto humano, sino de un Salvador divino. A lo largo de este video, reflexionamos sobre los eventos actuales, el pacto para el futuro, y cómo pueden alinearse con las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Hemos visto signos de un control global cada vez mayor, la manipulación de las crisis y el uso del miedo para consolidar el poder, todo mientras la esperanza del regreso de Cristo se vuelve más vívida para millones de creyentes en todo el mundo. Pero la gran pregunta que queda es: ¿estamos realmente experimentando el cumplimiento de estas profecías o estos acontecimientos son solo una fase más de la historia de la humanidad? ¿Cuál es tu opinión?
¿Crees que nos acercamos al fin de los tiempos profetizado en la Biblia? Deja tu comentario abajo, queremos saber qué piensas. Si te gustó este video, no olvides disfrutar y suscríbete al canal para seguir siguiendo nuestras próximas historias y reflexiones sobre las profecías bíblicas y los signos de los tiempos. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte ningún contenido. Comparte este video con amigos y familiares y juntos seguiremos reflexionando sobre los acontecimientos del mundo a la luz de la palabra de Dios. Hasta la próxima.